Estos son los cursos que desarrolla para usted el Centro Nacional de Educación a Distancia. Aprenda la tecnología automotriz con los cursos de mecánica, electricidad y electrónica del automóvil e inyección electrónica. Incluyen diagnóstico y reparación. Con el curso de mecánica de motos, entre en el mundo de las dos ruedas y aprenda a dar servicio y mantenimiento a motocicletas. Con procedimientos claramente desarrollados en video, en el curso de instalaciones eléctricas aprenderá a realizar instalaciones paso a paso. En refrigeración y aire acondicionado, conocerá el servicio de aire acondicionadores, refrigeradores y cámaras frigoríficas. En instalaciones sanitarias aprenderá acerca del suministro de agua, materiales y sistemas de desagüe. En cerrajería, un curso con detalle paso a paso de los procedimientos. Con los cursos de electrónica digital, radio, TV, video y reparación y mantenimiento de computadoras, aprenderá las técnicas de reparación, armado y mantenimiento. Con el curso de soldadura aprenderá soldadura eléctrica, oxiacetilénica, TIG, MIG-MAG y corte plasma. En el curso de construcciones aprenderá a realizar obras de pequeña y mediana envergadura. Con los cursos de producción de hortalizas, frutales y plantas de jardín, usted se capacitará en los procesos de cultivo y producción. El área de educación inicial le trae 3 cursos muy importantes: educadora preescolar, babysitter y educación especial, para trabajar con niños de forma profesional. En el área de estética integral, el curso de peluquería y estética capilar le enseña las técnicas básicas para iniciarse en esta profesión. También puede realizar los cursos de maquillaje, cosmetología, estética corporal, depilación, manicuría y digitopuntura, que con las demostraciones prácticas paso a paso en video aseguran el aprendizaje. Con los cursos de diseño y confección de vestimenta, aprenda a diseñar y confeccionar una variada gama de prendas. La elaboración de platos internacionales y los secretos de la repostería los aprenderá con los cursos de gastronomía y repostería y decoración de tortas. Con el curso de servicios de hotelería, aprenda atención al huésped, servicio de sala y housekeeping. El curso de barman y sala le enseña los secretos de la preparación de los tragos más consumidos y el servicio gastronómico. En el área empresarial, aprenda publicidad, marketing, ventas, atención al cliente y secretariado administrativo con 2 cursos muy completos. Y si le fascinan los medios de comunicación, el curso de periodismo es para usted. El área idiomas, un curso de inglés con una novela subtitulada, libros y mucho más para aprender divirtiéndose. Con los cursos de computación, aprenderá el manejo de una variedad de aplicaciones para PC. Centro Nacional de Educación a Distancia. Capacitación a la medida de sus necesidades. Pida más información acerca de estos cursos. Escuela Yade presenta curso de motores diésel. A continuación, sistemas de control de inyección diésel electrónicos. A continuación estudiaremos y veremos cómo se realiza el diagnóstico de los motores con sistemas de control electrónico de inyección diésel. Aquí tenemos un camión International 9800 con un motor serie 60 de Detroit, esa es su marca, y en este momento al motor se le ha quitado la tapa de válvulas para hacer una regulación de válvulas de inyectores y también de freno motor. Primero vamos a proceder, luego de haber quitado la tapa, quitar el freno motor para poder regular inyectores y válvulas. Es por aquí que comenzaremos el trabajo. Luego de haber quitado la tapa de válvulas, como habíamos dicho, lo primero que vamos a hacer es desconectar
los solenoides del freno motor. Observen ustedes cómo se realiza este procedimiento en este motor en particular. Hay otra cosa que debemos hacer en este tipo de motores. Por ejemplo, el balancín que trabaja con cada uno de los inyectores tiene un rodillo que es de porcelana. En este caso, antes entonces de empezar a desarmar, lo primero que se realiza es observar los rodillos a ver si estos están sanos. Estos son los rodillos que trabajan con los inyectores, que son de porcelana. Si hay alguno que se pueda haber comenzado a picar o cascar, habría que reemplazarlo inmediatamente porque puede lastimar al árbol de levas o romperlo, romper la leva de inyección. Continuamos retirando. Este es el último solenoide que retiramos del freno de motor. Estamos desconectándolo y luego procedemos a aflojar los tornillos que sujetan estas piezas al motor. Observen ustedes el tamaño de estas piezas. Este es un motor grande para un camión también de gran tamaño. Un motor moderno de última generación con sistema de control electrónico de inyección diésel. Se deben de colocar en la misma posición que se han retirado estos componentes. Estamos retirando estos tornillos, vean ustedes, llevan aproximadamente, en este caso, 80 libras. Vamos a proceder a retirar uno de los frenos motor. Aquí tenemos el otro, el segundo freno motor. Recordemos de mantener el orden para luego montarlos en la misma posición. Sumamente importante. Observen ustedes. Aquí podemos ver claramente los rodillos que mencionamos. Rodillos de cerámica que hay que revisar cada vez que se realiza un desarme por si tuvieran alguna cascadura o rayadura. Si así fuese, tendríamos que cambiarlos, porque si no podría romper la leva que corresponde a ese balancín. Para que no tengamos problemas posteriormente, hay que realizar esta verificación cada vez que se desarma el motor para hacer esta calibración de inyectores y válvulas. Y luego tenemos que este es un motor de inyección directa, por lo tanto no necesita calentador. Tenemos por aquí tres tipos de balancines, ya que tiene dos válvulas de escape y dos de admisión. También tenemos el balancín, que es el balancín del inyector. En este caso, lo que estamos aquí señalando es el balancín de escape. Comanda las dos válvulas de este lado. Y luego tenemos aquí el balancín, que es este de aquí, el de admisión, y comanda estas dos válvulas que están por aquí, esta y esta. Y por último el balancín que comanda el inyector, que es este de aquí. Tenemos aquí debajo el inyector. Por consiguiente, por cada cilindro tenemos tres levas. La leva de admisión, que la señalamos aquí, la de inyección, la leva de escape, que comanda el balancín de escape. En este momento vamos a comenzar a girar el motor y lo vamos a poner en el cilindro número 1 en compresión para poder regular válvulas. ¿Cuál es el método entonces que se utiliza para saber el punto muerto superior del cilindro regular? Utilizamos
el balancín de inyectores en el momento que va a comenzar a inyectar. Lo tomamos como que está en el punto muerto superior y pronto para regular válvulas e inyector. Lo haremos de la siguiente manera. Comenzamos a girar con una herramienta. Vean ustedes. A veces tarda un poco, pero vamos a llegar girando como lo estamos haciendo. Lo estamos girando desde la polea de la bomba de agua, en este caso. Continuamos girando. Vean ustedes. Por allí. Vean. En el momento que se empieza a mover, apenas se movió, giramos un poco más y allí está listo para regular el cilindro. Tenemos aquí las válvulas para regular y el inyector del 5, porque en estos motores se regula el inyector del cilindro que le sigue en el orden del encendido. Regulamos en este caso las válvulas del cilindro que está en compresión, que es el 1, y regulamos el inyector del cilindro número 5, que es el que le sigue en el orden del encendido. 1, 5, 3, 6, 2, 4 en el caso de este motor. Entonces regulamos las válvulas del 1 y el inyector del 5. En este caso vamos a comenzar a regular las válvulas del cilindro número 1 y también vamos a proceder luego a regular el inyector, la altura del inyector del cilindro número 5. Bueno, comenzamos entonces con la regulación. Y para que sea más visible, comenzamos regulando las válvulas de escape, que como pueden ver aquí, la galga o sonda se mete entre medio de la válvula y el regulador. El regulador tiene un platillito el cual protege a la cabeza de la válvula y al regulador para que no haya desgaste, el vástago de la válvula para que no haya desgaste. Vean ustedes, allí se revisa la luz. Si la válvula consideramos que está bien, no es necesario tocarla, se deja tal cual está. En este caso, como pueden observar, está bastante bien. Lo que podríamos hacer es de todas formas regular una para que puedan observar cómo se realiza. Además tienen que tener en cuenta que tienen que comparar la medición con las indicaciones del fabricante que se encuentran en el manual, utilizando la sonda apropiada de la medida indicada. Se afloja la tuerca del regulador. En este caso, convencionalmente se puede utilizar un destornillador, pero en este caso el regulador tiene cabeza hexagonal, entonces hay que utilizar una llave como esta. Ahí se va regulando. Vean ustedes. Se va tanteando para que la galga pase bien, pero de manera un poco apretada. Se va ajustando. Cuando consideramos que la luz, o sea, el huelgo, está con el ajuste indicado, mantenemos el regulador con la llave y apretamos la contratuerca. Allí está. Para regular las válvulas de admisión, se utiliza el mismo procedimiento, nada más que las válvulas están en este caso un poco más ocultas. Vamos a intentar regular esta para que ustedes puedan ver. La del otro lado no se puede ver, por eso no lo haremos, pero vamos a hacer esta que se ve mejor. Se hace lo mismo que con el escape, se inserta la galga o sonda del mismo modo y se tantea, nada más que en este caso el regulador, en su cabeza, en vez de tener una forma hexagonal, se tiene que utilizar una llave Allen. Por consiguiente también tiene su contratuerca
y se regula del mismo modo que la que vimos anteriormente. A continuación vamos a regular inyector. Las válvulas de los cilindros se regulan cuando el cilindro está en compresión, pero el inyector, como dijimos, se regula al inyector que le sigue al orden de encendido del cilindro, de las válvulas del cilindro que hemos regulado. En este caso se regula la altura, no la luz del inyector, la altura del resorte del inyector. El inyector tiene un orificio donde entra la punta de esta herramienta, y esta herramienta lo que hace es medir cuál es la altura. Ahí ven ustedes, en ese espacio se mide la altura del inyector, o sea, del resorte del inyector. Se coloca en este orificio que ustedes apenas pueden observar y se compara la altura del resorte del inyector con la altura de esta herramienta. Está un poco alto, habría que aflojar la contratuerca, presionar el resorte y bajar el resorte hasta que quede y la herramienta pueda entrar en la cavidad. Pero vamos a explicarlo mejor mostrando esto fuera del motor, porque aquí es un poco complicado para ver. Vamos a observar. Aquí tenemos el inyector. Tenemos un inyector. En el motor no se podía apreciar el inyector porque está inserto y cubierto visualmente por las válvulas. Este inyector es accionado mecánicamente a través del balancín que vimos por aquí, por este resorte, pero la inyección se controla por el solenoide. El combustible está controlado por el solenoide. El combustible se alimenta por esta zona. Aquí tiene 3 horrines, tiene uno naranja y 2 negros. Hay 2 compartimientos. Este es el de presión, donde se alimenta el inyector, y este es el compartimiento de retorno. Aquí tenemos la punta del inyector, la punta de la tobera, que queda dentro del cilindro. Vean ustedes entonces que el inyector, cuando nosotros lo regulamos, dijimos que tiene un orificio para que la herramienta no tuviera movimiento o variación, y es este que está por aquí. Se inserta entonces aquí esta herramienta y se compara la altura de la herramienta, de esa pieza negra que tiene, con la altura del resorte, y se regula hasta que esta parte pueda entrar debajo de esta parte de la herramienta. Tiene que rozar suavemente. Vean ustedes que aquí está un poco más alto el resorte de lo que debiera estar. El inyector, como dijimos, no se regula como las válvulas, que se le controla una luz o un huelgo, sino que se le controla la altura del resorte, porque siempre está presionado. En este caso, su altura mayor sería la que deberíamos darle con la herramienta. Bueno, este tipo de inyectores pueden traer normalmente 2 tipos de fallas: fallas mecánicas y fallas eléctricas. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos un solenoide que es comandado electrónicamente por la computadora, y tenemos el resto del inyector que trabaja de manera mecánica. Electrónicamente o eléctricamente, las fallas que puede tener son las siguientes. La computadora le manda una señal al solenoide y tiene que recibir una respuesta. La computadora tiene que recibir entonces esta respuesta en un tiempo específico, o sea, tiempo de respuesta, y si este tiempo no está dentro de los valores, se tiene que cambiar el solenoide. Si el problema es de entrega, los inyectores normalmente cada tantos golpes tiene que entregar tantos centímetros cúbicos. En este caso, la computadora controla todo eso. Si hubiera problema de entrega de combustible, en ese caso se procede también a cambiar, pero en este caso todo el inyector. Posibles fallas por desgastes: cuando ya tiene muchos kilómetros el chofer o el dueño del camión puede quejarse de que al arrancar el camión esté hecha humo, porque la parte mecánica
luego de tener tanto uso, cuando el camión queda parado y queda con presión el sistema, se empieza a filtrar por entremedio del inyector el combustible y comienza a gotear dentro del cilindro. Y en el momento que se da arranque, entonces ese combustible se echa y se echa crudo. Entonces se echa humo. Ese problema sería una señal de que los inyectores ya estarían pasando su vida útil. Habría que cambiarlos. Luego de haber terminado de regular válvulas e inyectores de los 6 cilindros, se procede a colocar los freno motor, que son estos, o este que está aquí es uno de ellos. Cada conjunto de estos se llama jack. Pero antes de colocar a estos, vamos a explicar un poco cómo funcionan. Normalmente trabajan con presión de aceite del motor. La presión de aceite o el aceite entra por aquí, por unos orificios que hay por aquí, sigue el aceite hasta esta válvula que acciona el freno motor y deja que pase el aceite hacia esta válvula. Luego de aquí pasa el aceite hacia un lado del freno motor y hacia el otro lado. Vamos a ver entonces cómo continúa el funcionamiento de este sistema. Luego que el aceite pasa a cada uno de los compartimientos, la presión saca para afuera este pistón y este de aquí. Cómo funciona en el momento que el balancín de este cilindro va a inyectar, hace que este pistoncito que está lleno de aceite sea empujado hacia adentro, y teniendo un conducto por adentro hace que esta parte que tiene otro pistón atrás salga para afuera y allí empuja las válvulas de escape, haciendo que se frustre la explosión del cilindro en cuestión. De este modo funciona el freno motor. También de este lado. Otra cosa que vamos a realizar es lo siguiente. Luego que se colocan estos jacks o frenos de motor, en el motor se tienen que calibrar. ¿Por qué? En esta parte de aquí es donde se apoya sobre los balancines de escape. Sabemos bien que las válvulas de escape llevan una regulación de su luz, de su huelgo. En este caso la luz que llevan es 26 milésimas de pulgada cada balancín de escape. Esa luz debe ser respetada. Para que sea respetado el mínimo de luz entre el balancín de escape y el soporte, tiene que haber el mínimo de luz también, que son 26 milésimas de pulgada de luz, para que el balancín de escape se mueva con libertad. Vamos a proceder a colocar el jack o freno motor y lo vamos a apretar con el apriete que lleva, que son 80 libras. Luego vamos a proceder a regular la luz que lleva el freno de motor. Bueno, continuamos con el trabajo. Luego de colocar entonces el freno de motor, se colocan los tornillos y se aprieta. Lo dejamos en esta posición para poder centrarlo, para que quede en un punto medio, porque no va muy justo, digamos, muy exacto, entonces hay que centrarlo. Se procede entonces a apretar de manera progresiva. En este caso hay 80 libras de apriete indicadas. Aquí tenemos entonces el torquímetro o torcómetro. Ajustamos al torque necesario, especificado, se puede leer, 80 libras. Y se le da el torque necesario. Arrimamos por allí, ahora por aquí.
Apretamos, volvemos y allí cuando hace clic el torquímetro obtuvimos el torque necesario. Entonces seguidamente vamos a regular la luz que queda entre el balancín de escape y el soporte, el yaco de escape, que es el que presiona cuando acciona el freno motor. Como ya explicamos anteriormente, tiene que haber una luz para que el balancín de escape, mientras no funcione el freno de motor, trabaje libremente. El mínimo en este caso es la misma luz que tiene las válvulas de escape, 26 milésimas de pulgada. Como ya tenemos el cilindro 1 en compresión, como dijimos, el freno de motor se regula estando el cilindro en compresión. Como dijimos entonces, cuando empieza a atacar la leva del inyector y empieza a moverse el balancín del inyector, así es que tenemos el cilindro en compresión. En ese caso regulamos también el freno de motor. Procedemos entonces a ver qué luz tiene, por ejemplo, aquí en una de las válvulas de escape. Vemos que no entra, es porque tiene muy poca luz. Verificamos de un lado y del otro. De este lado tiene, ¿qué pasa? Este es un tipo balancín, este soporte. Con esta tuerca que tenemos por aquí, bajamos y subimos todo el balancín. Pero como puede haber una diferencia muy pequeña de una válvula a la otra, de un lado ese soporte tiene un regulador para uno de los balancines para poder absorber esa diferencia. Como aquí vemos, ven por aquí, entra perfecto. De este lado no entra. Entonces lo que se procede es a regular de este lado. Vamos a hacerlo como habíamos dicho entonces. De un lado entraba el calibre y del otro no. Aflojamos entonces con la llave, la contratuerca del regulador. Aflojamos el regulador hasta poder insertar el calibre, como se regula cualquier válvula. En este caso, ven ustedes, tanteamos la justeza y cuando estamos de acuerdo, apretamos la contratuerca. Verificamos nuevamente, luego de haber apretado el regulador, verificamos nuevamente a ver si el calibre entra con justeza y está bien. Comparamos con la del otro lado, más o menos la justeza, vemos que si está igual, allí se terminó la regulación del freno motor. Si de este lado no tuviéramos concordancia con la justeza de este lado, habría que aflojar la contratuerca esta de aquí, y con un destornillador se procedería a hacer la regulación de este lado de la misma forma y así sucesivamente hasta que queden justezas parejas en los dos lados. En este caso, vieron que terminamos de regular el freno de motor del cilindro número 1 y aquí tenemos el freno de motor del cilindro número 2. Para regular el cilindro número 2, recuerden que esto se hace por orden de encendido también. En este caso, sería que habría que girar el motor hasta que la leva que corresponde al balancín del inyector empiece a atacar. Cuando empieza a atacar y se empieza a mover, entonces estaríamos en condiciones de regular tanto las válvulas como el freno de motor. En este caso se regularía del mismo modo que hemos regulado el primero. Luego de haber regulado todos los frenos de motor, procedemos a terminar de conectar los solenoides del freno de motor para luego colocar la tapa de válvulas. Luego de haber terminado de conectar los solenoides de los frenos de motor, procedemos entonces a colocar la tapa de válvulas.
de que la tapa entre lo más parejo posible para que no se salga la junta de su lugar. Verificamos todo alrededor que la junta no se haya salido de la tapa. Colocamos los tornillos que apretan a la tapa. El apriete es el siguiente. Se acercan hasta que no se pueda continuar haciéndolo a mano. Vean ustedes cómo funciona este tornillo. Tiene un taco de goma. Aquí lo vemos. Que es una goma especial que por dentro tiene un separador. Entonces nosotros apretamos hasta que la goma ceda, hasta que nosotros sentimos que hace tope contra el separador. Y más de allí no podemos apretar. Ese es el apriete que lleva la tapa. Luego de haber terminado de regular inyectores y válvulas, que este procedimiento se hace cada 100.000 kilómetros, recomendado por fábrica en este caso, siempre que se hace esto, los datos importantes los podemos tener en la misma tapa de válvulas. Como ustedes pueden ver, allí están los datos. Están las especificaciones para ajuste, apriete, de luz de válvula, de altura de inyector, etcétera. Siempre junto con este trabajo de afinamiento, a veces coincide que hay que revisar las correas, tanto del ventilador como del alternador y del aire acondicionado. También puede coincidir que se tenga que cambiar los líquidos tanto de transmisión como de caja de cambios, como dijimos, de transmisión, caja de cambios, y de diferencial también. Puede ocurrir que haya que cambiar el aceite de la dirección hidráulica, obviamente. Pasemos entonces ahora a ver el sistema electrónico de control de la inyección, que en este caso se encuentra conformado por la unidad electrónica de control como idea principal, que está montada en este caso sobre el mismo bloque debajo, vean ustedes, de la bomba de combustible. Esta unidad electrónica de control es quien va a regular la inyección. Claro que esta unidad recibe señales de diferentes sensores. Por ejemplo, aquí tenemos el MAP, que va a medir la presión del turbo, o sea, la presión que hay en el múltiple de admisión, y también dejará registradas las distintas presiones atmosféricas que se pueden dar. Próximo al MAP tenemos el sensor de temperatura del aire, quien enviará una información importante a la computadora, ya que en función de lo que este informe se hará un parámetro para determinar con qué densidad está ingresando el aire. También tenemos un sensor que va a medir la presión de aceite. Y esta presión de aceite es un dato importantísimo para la unidad, más que nada por razones de seguridad. Si dicha presión de aceite disminuye, el rendimiento del motor también lo hará. En caso de que la presión baje a valores riesgosos para el motor, entonces este tardará unos minutos. Le indicará al conductor mediante una señal en el tablero e inmediatamente se va a apagar. Le va a dar tiempo al conductor, un par de minutos, para que pueda estacionarse en la ruta a un costado. Aquí tenemos el sensor de temperatura, que no solamente informa a la unidad la temperatura propia del motor para hacer correcciones en el sistema de inyección, sino que también por un sistema de seguridad funciona. Si la temperatura excede los valores especificados por el fabricante o predestinados por el fabricante, primero quita esto, el rendimiento del motor, y puede llegar a apagar el motor, el sistema. Bueno, aquí detrás del compresor de aire tenemos al sensor que va a determinar la posición del cigüeñal.
Dicho sensor nos indica mediante un pulso a la unidad de electrónica de control cuando el pistón 1 se encuentra en el punto muerto superior de compresión. Más abajo se encuentra otro sensor que va a determinar la posición de combustión de cada uno de los cilindros, o sea que sería un sensor que va a determinar el giro del cigüeñal. Dicho sensor se llama TRS. Debajo del sensor de presión de aceite se encuentra el sensor de temperatura del aceite. Dicho sensor tiene la importancia de que en caso que el aceite aumente en forma notoria, que aumente la temperatura del aceite en forma notoria, el motor trabajará con menor rendimiento. Dicha temperatura del aceite puede aumentarse porque aumenta la temperatura del motor o por algún rozamiento indebido que pueda existir en los metales o en las piezas móviles internas del motor. Más abajo, por debajo del motor de arranque, tenemos el filtro de combustible secundario y allí se encuentra un sensor de temperatura del combustible. Aquí tenemos la unidad electrónica de control. Es la computadora que se encarga de controlar todas las funciones de los sensores y entregar la información necesaria a los actuadores para su funcionamiento correcto. En este lado tenemos las salidas hacia el motor, ya sea sensores como comando de inyectores. Estas salidas son de salida hacia los inyectores, el primer puente de inyectores para 3 inyectores y este para los otros restantes 3. En estas dos salidas tenemos la comunicación, el comando hacia la inyección del motor. Y aquí en este otro enchufe tenemos las salidas hacia los sensores del motor. Por ejemplo, sensor de temperatura de aceite, temperatura de agua y todos los que hemos visto anteriormente. Esta computadora es muy similar a la que se utiliza en los automóviles que funcionan a gasolina. De este otro lado, por aquí, tenemos este enchufe que recibe la alimentación. Por aquí le entran 12 volts y la masa, o sea, el positivo y el negativo. Este es una entrada o salida de información. Por aquí tenemos en este enchufe las entradas del comando de cabina del camión. El procesador, luego que uno apaga la llave de contacto y apaga el motor, no es conveniente en algunos casos para este procesador desconectar la batería porque sigue energizado unos 60 segundos, que es cuando chequea todos los sensores del motor y se chequea a sí mismo y luego si se apaga. Por eso no es conveniente inmediatamente desconectar.